Crónicas del viajero. Capítulo 1. Primer contacto. Era mi cumpleaños. Aún no terminaba los 7 años en los cuales mi bisabuelo me quería viviendo con él. Cumplía 10 años ese día, así que aún me faltaban 4 más para que me dejara regresar a la ciudad donde nací. Pero como era mi cumpleaños, mi madre fue por mí para festejarme en casa de mi familia. Yo ya estaba bañado y listo desde temprano. Ella llegó con aspecto cansado, alrededor de las 12. Le entendía, porque el pueblo más cercano a la ranchería estaba a 2 horas en carro, primero por una pequeña carretera y después por un camino de brecha. La mayor tecnología con la que contábamos era un foco en la entrada de la casa. No había servicio de drenaje. Nos bañábamos a jicarazos y el baño era una letrina, pero sí había electricidad para ese único foco. Todo lo demás eran velas y fogones. Miré a mi madre y corrí para abrazarla. A pesar de que yo ya estaba acostumbrado a vivir en aquel lugar, olvidado por Dios, y ya consideraba a mi bisabuelo como mi padre, sabía que tenía una madre y un padre biológico en la ciudad. Ella me levantó en sus brazos y me apretó fuerte. ¿Cómo estás, hijo? Me preguntó, mientras yo notaba el enlodado y polvoso carro negro con el que había llegado. Estaba despintado por el sol desde hacía años y sucio por el largo camino que tuvo que recorrer. Era un poco extraño para mí, ya que era muy raro ver un carro en aquel lugar. Bien, ma. Le contesté. Feliz cumpleaños. ¿Estás listo para irnos? Me preguntó. Sí. Le contesté emocionado. ¿Dónde está tu abuelo Josué? Me preguntó refiriéndose a mi bisabuelo y padre. Sé que suena raro, pero todo eso, él era para mí. Está con una señora que llegó con un bebé. Le contesté, mientras la tomaba de la mano y la jalaba para llevarla a donde estaba él. La casa donde vivíamos estaba construida de adobe. Tenía una pequeña puerta de lámina que llevaba a un patio mediano, con 3 cuartos a la izquierda, una troje al frente y una cocina a la derecha. En el centro, una mujer lloraba desconsolada, en brazos de un hombre. Generalmente conocía a los clientes de mi padre, pero también llegaban personas desde muy lejos, o al menos eso creía yo, para conocerlo. Espera, Me dijo mi madre. vamos hacia acá. Me llevó a la cocina. Vi a la mujer. Lloraba con mucho dolor. El hombre que la abrazaba me miró por un instante y bajó la vista. Había unas sillas de madera donde siempre invitaba yo a la gente que se sentara, para esperar a ser atendidos por mi papá. Pero con esa pareja me dio vergüenza acercarme, por cómo se encontraba ella. Hola, Raquelita. Dijo mi bisabuela contenta cuando entramos a la cocina, y yo cerraba la puerta de lámina. ¿Cómo estás, hija? Abuelita, qué gusto verte. Le contestó al abrazarla. Estoy bien. Cansada por el viaje, pero bien. ¿Y tú? Qué bueno, hija. ¿Quieres agua? Le dijo mi bisabuela. Y yo corrí a alcanzar una ollita de barro pequeña. Quité una servilleta de tela que tenía un bordado de punto de cruz con flores, que ella misma había hecho, para servir después agua de un cántaro grande. Metí la ollita en el agua, volví a taparla con la servilleta y después se la entregué a mi mamá para que bebiera. Gracias, hijo. Me dijo mi mamá, y yo me fui a sentar al lado de mi abuela, moviendo los pies, con mis zapatos de fiesta, un pantalón de tela azul y una camisa blanca, que para ese momento ya estaba un poco empolvada. ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Viene a que mi abuelo la atienda? Preguntó ella. Sí. Contestó mi bisabuela. Trajeron un bebé. ¿Qué tiene? Volvió a preguntar mi mamá. Ya estaba... Continuó pensativa mi bisabuela, y me miró de reojo, Ya no respiraba. bajando la voz un poco. Yo volteé a verla rápidamente, entendiendo que el bebé estaba muerto. Está haciendo un despertar. Le dije yo despacio. No lo sé, hijo. Me contestó elocuente. Había 2 rituales en los que mi papá jamás me dejaba participar, el despertar y el nahual. Siempre fui muy curioso, y en los 3 años que tenía viviendo con ellos, nunca se me había permitido siquiera acercarme a la troje, el pequeño cuarto donde trabajaba mi papá, para ayudarlo cuando hacía algo de esos 2 rituales. ¿Qué más va a estar haciendo con un bebé muerto? Le dije un poco molesto. Una parte de mí quería ver esos rituales, pero por más que se lo pedía a mi papá, él se negaba, aunque por otro lado sí me daba un poco de miedo. Sabes que él no te deja estar en eso. Es peligroso para ti. Me contestó. Si tu abuelo Josué no quiere, es por algo, hijo. Dijo mi mamá mirándome. ¿Ya almorzaste, hija? Le preguntó mi bisabuela a mi mamá, cambiando de tema rápidamente para que yo ya no hiciera más preguntas. ¿Te preparo algo? Ya, abuelita, gracias. Le contestó ella. ¿A dónde quieres que te lleve tu mamá por tu cumpleaños? Me preguntó. No lo sé, solo quiero comer mucho pastel. Le contesté riéndome un poco. Me lo voy a llevar una semana, abuelita. Dijo mi madre. La familia de Rafael Mi padre biológico. quieren verlo.
Mi suegra sigue mal y pidió que lo lleváramos. Casi olvidaba que tenía otra familia también. Tenía un abuelo y una abuela, padres de mi padre, y mi abuela Olivia llevaba ya algún tiempo padeciendo cáncer de pulmón. Mi papá puede curarla. Le dije a mi mamá, refiriéndome a mi bisabuelo. Ellos no creen en esto, hijo. Me contestó mi mamá. Y tu abuela ya está demasiado enferma. No hay cosa que él no pueda curar. Le dije muy seguro. Estaba convencido por todas las cosas que lo había visto hacer. Además que de repente se escuchó el sonido de un infante llorando cerca. ¿Lo ves? Le dije con una cara de felicidad en el rostro. Acaba de revivir un bebé. Mi mamá contorneó los ojos y me sonrió. No se habla de ese ritual, niño. Me espetó mi bisabuela. Ya te lo dijo tu abuelo. Lo sé, solo quisiera... No. Me interrumpió y yo bajé la mirada, mientras escuchábamos a la mujer que lloraba cambiar su llanto de dolor por llanto de felicidad. ¿Lo volvió a hacer? Dijo mi madre con una sonrisa en la boca. Sí. Contestó mi bisabuela con cara seria. Pero hacer eso le pone muy mal. Ya está grande. Ya no puede andar haciendo eso. Pero no me entiende. Es terco mi abuelo. Dijo mi mamá. Como un burro. Continuó mi bisabuela riendo. Escuchamos voces de agradecimiento y adulación de la pareja que estaba en el patio. Las voces pasaron por la puerta yendo hacia la entrada de la casa. Mi papá decía cosas que no alcanzaba a escuchar hasta que cerró la desvencijada puerta verde de la entrada. ¿Ya podemos salir? Preguntó mi madre curiosa. Deja que él venga. Va a querer comer. Dijo mi bisabuela levantándose de su silla y dirigiéndose al pequeño fogón de leña que tenía una olla de frijoles calentándose. Tentaba un montón de tortillas que tenía envueltas para revisar que aún siguieran calientes. Ella misma las había hecho muy temprano por la mañana, ya que cada que yo despertaba ya había frijoles en caldo en la mesa, tortillas caseras, al igual que una enorme pieza de queso que también ella había hecho semanas atrás. El olor de ese desayuno por las mañanas era el cielo para mí en aquel entonces. Raquel, hija, Dijo mi padre abriendo la puerta de la cocina. ¿ya vienes a festejar a este niño? Hola, abuelo. Contestó mi madre. Ya vine a llevármelo. Muy bien. Dijo con rostro sudoroso. Tenía el corazón lento y cara cansada. Me acerqué a él para ayudarlo a caminar. No tenía buena pinta y noté que temblaba mucho cuando lo toqué. ¿Estás bien, pa? Le pregunté. Espera, hijo. Tengo que curarme antes que otra cosa. Me contestó cuando puse su mano en mi hombro para que caminara. Decía que no era bueno tocar a nadie por un rato después de trabajar. Debes comer. Sabes que a mí no me pasa nada y tu corazón se está moviendo muy lento. Le dije. No me leas, niño. Me dijo riendo y caminando lentamente hacia la larga mesa de madera que había en la cocina. ¿Cuándo podré estar en un despertar? Insistí mientras él se sentaba y mi bisabuela y mi madre me miraban molestas. Cuando seas grande. Me contestó. Hoy cumplo 10. Hubiera podido ser mi regalo de cumpleaños. Le dije. Ya pronto. Aún nos queda tiempo. Me respondió. Era lo mismo que me respondía siempre que yo preguntaba por los rituales en los que no me dejaba estar. Le estoy diciendo a Raquelita que tú ya no puedes hacer esas cosas, Josué. Dijo mi bisabuela. Claro que puedo. Escuché que contestó. Yo salí de la cocina hacia la troje. A mi papá generalmente le dejaban fruta o semillas como pago por su trabajo. Me gustaba asomarme para ver si habían dejado melón que yo pudiera comer. Es mi fruta favorita, o por lo menos manzanas, pero en esa ocasión encontré fresas. Era la primera vez que las veía según mis recuerdos. Una caja de fresas en uno de los 3 escalones que daban al cuarto en donde mi papá trabajaba y un par de billetes. Tomé una fresa. Era enorme y la mordí, sintiendo cómo escurría el jugo en mi boca. Estaba deliciosa. Niño, Gritó mi bisabuela desde la cocina. eso no está lavado. Deja ahí y vente, hijo. Después de un rato mi madre se despidió de mis bisabuelos. Me dejó abrazarlos y mi bisabuela me dio la bendición. Diviértete, hijo, Me dijo mi padre. y pórtate bien. Lo haré. Le contesté abrazándolo. Volveré pronto, No leas a nadie mientras estás por allá, ¿entendiste? me dijo serio. No, a nadie. Le dije comenzando a correr hacia el carro de mi madre. ¿Me lo prometes? Me preguntó casi gritando. Sí. Le contesté en un grito también, agitando las manos despidiéndome. La brecha que nos llevaba a la pequeña carretera de un solo carril estaba empedrada. El carro de mi madre se tambaleaba en todo el camino. ¿Cómo te has sentido acá, hijo? Preguntó ella mientras yo ponía atención al camino. Muy bien. Le contesté. Para ese momento ya consideraba ese lugar como mi hogar y la casa de mis padres biológicos como una casa a la que yo iba de visita muy de vez en cuando. ¿Puedo bajar la ventana? Claro. Contestó ella extrañada por mi pregunta. La verdad era que mi padre me había acostumbrado a preguntar si podía hacer o no en todas las cosas. Para el trabajo que yo le asistía a hacer, había varios objetos que yo no podía tocar o líneas que yo no podía cruzar. Ahí está. Dije gustoso al ver a Julia,
una niña de mi edad aproximadamente que siempre me encontraba en ese camino de brecha. Asomé la cabeza por la ventana sonriéndole. Hola Julia, voy a casa de mi mamá por mi cumpleaños. Le grité. ¿Quieres venir? Hola amigo, me contestó sonriendo. No puedo, debo buscar a Laika. ¿Aún no la encuentras? Le pregunté. Siempre estaba en ese camino con la esperanza de encontrar a su perrita perdida. Cuando regrese te ayudaré a buscarla. Aquí estaré. Cuando vuelvas me cuentas cómo te fue. Me gritó a lo lejos. Mi mamá había acelerado y el polvo entraba en el carro. Mejor vamos a cerrar la ventana, dijo ella. Se está metiendo mucho polvo. Está bien, dije, y me acomodé en el asiento como si se tratara de un juego mecánico, observando cómo se convertía el paisaje de tierra en pavimento. Al llegar a la casa de mis padres, mi papá salió a recibirme. Se agachó con los brazos abiertos como esperando que corriera hacia él para abrazarlo, pero no supe qué hacer. Hola, le dije quedamente. Hola hijo, ¿cómo estás? Me dijo entusiasmado. Ven, dame un abrazo. Está bien. Me acerqué a él y lo abracé. Me apretó y me besó la mejilla. Feliz cumpleaños, hijo. Siguió él mientras me abrazaba, y tampoco supe qué contestarle exactamente. Era extraño estar en esa casa. Era incómodo sentir que pertenecía ahí, a pesar de que sí tenía algunos recuerdos. ¿Qué tienes en el oído? Me preguntó cuando me soltaba. Nada, contestaba yo, cuando él tocaba mi oreja con su mano y hacía como si sacara una moneda de ahí. Creo que traías una moneda atorada, dijo él mostrándome una moneda mediana con el número 5 en ella. Y oye, ¿qué tienes en la otra oreja? Hizo el mismo movimiento con la mano, sacando otra moneda igual. Yo me reí. Tu bisabuelo no es el único que sabe hacer magia. Y me dio las 2 monedas en las manos. ¿Qué quieres hacer primero? Dijo mi madre detrás con una sonrisa. No lo sé, contesté. Estoy cansado. A pesar de que estaba contento, había sido un viaje largo y me sentí enfadado. Puedes ir a acostarte un rato a ver televisión mientras preparo de comer si quieres. Dijo ella, lo que a mí me pareció increíble, ya que una televisión era alta tecnología que no tenía siempre en mi otra casa. Mi madre me tomó de la mano, entramos en la casa y el olor de ella me desbloqueó varios recuerdos que no consideraba tener. Recordé dónde estaban las cosas y las habitaciones inmediatamente. No era tan extraño como creí que sería. Anda, sube. Puedes acostarte y te llamaré cuando esté lista la comida, me dijo. Yo salí disparado por las escaleras, recorrí los 10 escalones, pasé por un pasillo y llegué a la recámara de mis padres que tenía una cama gigante y una pantalla enorme con control. Me sentí en el Olimpo de la comodidad. Me recosté y apreté el botón rojo de encendido, comenzando a cambiar los canales al azar. No tenía nada en específico que ver, era el puro hecho de ver una televisión y estar acostado en una cama grandota lo que me relajó casi de inmediato. No había polvo, ni ruido de animales, ni vientos fuertes. Era reconfortante, pero estaba muy acostumbrado al rancho, así que también era muy raro. Escuché a mis padres platicar abajo. Se escuchaban cubiertos y la palabra pastel se hizo presente entre las palabras que decían. Me emocioné más mientras veía caricaturas. Tenía una de las 2 monedas que me había dado mi papá en la mano y la otra en la cama. Inconscientemente metí una en mi boca. Creo que era una costumbre ya que en la casa de mi bisabuelo, cuando me sentaba con él en las tardes, comíamos capulines de un árbol cercano o semillas que mi bisabuela tostaba. Coloqué mis manos hacia arriba y me hundí un poco más entre la colcha suavecita. El olor a comida comenzaba a llegarme de abajo y escuché reír a mi madre. Entonces, varias cosas pasaron en un instante. El teléfono sonó. Tenía mucho tiempo que no escuchaba un sonido así y me asustó. Giré mi cabeza hacia el buró, en donde se encontraba el aparato conectado, y con un enorme miedo sentí que la moneda que me había metido a la boca se iba hacia mi garganta. Toqué mi cuello y la moneda se atoró. Me aterré por completo. Comencé a sacudirme y me incorporé sobre la cama. Había un espejo frente a mí en el tocador de mi madre. La moneda me bloqueaba por completo el aire. Traté de gritar, pero no pude. Vi mis ojos saltados como platos rojos en el espejo. Metí mis dedos en mi garganta, pero no alcanzaba a tocar la moneda. Bajé de la cama violentamente y pisé un tapete que estaba en el suelo. El tapete se deslizó y yo me resbalé, golpeando mi cabeza con el buró del maldito teléfono. El sudor recorrió mi cuello. Me sentía mareado. La estridente voz de mi madre sonaba abajo. No sabía cómo levantarme. Comencé a golpear mi cuello, clavé mis uñas en él. Todo se ponía borroso. Sentía a alguien detrás de mí. No sabía en qué lugar del cuarto estaba. Traté de encontrar la puerta arrastrándome, pero mi cuerpo no me respondía bien. La cabeza me dolía. Sentía que iba a explotarme. El pecho me punzaba, mientras yo me arañaba a mí mismo, y en ese instante vi doble por un momento. Algo comenzó a escurrir detrás de mi cabeza. Traté de gritar otra vez, pero solo sentí que la moneda se atoraba más en mi cuello. Volví a ver doble,
Sentí que me sentaba y después me vi a mí mismo, tirado en el suelo. Traté de ayudarme, me incliné sobre mí y ya estaba en el suelo otra vez asfixiándome. La saliva escurría por mi boca. Mi cuerpo no podía sacar el metal redondo que me quitaba la vida. Literalmente golpeaba mi pecho con las dos manos y me retorcí en medio de la desesperación tirado en el suelo de esa gran habitación. Para entonces, comenzar a escuchar un sonido lejano. Era un latido lento que se agotaba. Abrí los ojos lo más que pude, cuando de pronto observé una figura parada enfrente de mí. Llegaba casi hasta el techo de altura. Le estiré mis brazos desesperado buscando que me ayudara. Mi corazón se apagaba mientras esa figura tocaba mi frente. Y sentí de repente como un pulso eléctrico invadía todo mi cuerpo. Una energía que me atravesaba desde mi cabeza me partió y yo floté. Me levanté del suelo con un movimiento brusco y me quedé suspendido en el aire por unos segundos, o en realidad eran segundos. Todo pasaba como en cámara lenta a mi alrededor, moviendo mi camisa jalada por mí mismo en el aire como en gravedad cero. Comenzaba a girar en mi eje cuando de repente salí disparado hacia el cielo, atravesando el concreto encima de mí a una velocidad impresionante. No sabía si yo me alejaba del suelo o el suelo se alejaba de mí. Me desplazaba muy rápido, pero mi cuerpo se sentía tranquilo, girando suavemente. Llegué a las nubes, sentí su humedad a mi alrededor y llegué por encima de ellas hasta la oscuridad del espacio. Era hermoso lo que presenciaba, aunque no sabía qué estaba ocurriendo. Me encontraba flotando en medio de las estrellas. Parpadeé una vez y vi colores que jamás había visto en mi vida. Parpadeé una vez más y fue como si mi visión se extendiera a todos los rincones del universo. Sentía que podía ver agudamente, como si un ojo enorme en el centro de mi frente pudiera vislumbrar todo a su alrededor y mucho más allá. Giré mi cabeza para ver mi hermoso planeta. Era increíble y majestuoso. Era como si todos los colores se hubieran intensificado, como si todos mis sentidos se unieran para formar uno solo, dándome fuerza, dándome valor. Parpadeé una vez más y pude ver los demás planetas, y más estrellas después de ellos, con otras galaxias alrededor. Todo se expandía como si pudiera viajar con mis ojos y mis sentidos unidos en mi cuerpo. No sentí miedo, solo sentí paz con una profunda fuerza que comenzó a correr por mis venas, alterando las moléculas de cada célula de mí. Pude ver animales que jamás había visto, personas o criaturas de otros lugares en todo el inmenso espacio a mi alrededor, plantas que no existían aún para mí. Giré mi cabeza una vez más. Las nebulosas de todo el cosmos se extendían frente a mis ojos, reflejándose en ellos. Pude ver 11 portales a otros lugares alrededor de la oscuridad, que extrañamente estaba llena de luz, constelaciones y seres de energía. Volví mi cabeza y además de todo eso, una profunda maldad y una enorme bondad se escondían en todo el universo que se mostraba ante mí. De pronto, comencé a caer con la misma velocidad con la que había ascendido, pero con la misma paz a mi alrededor. La tierra se acercó a mí, sentí un leve mareo y atravesé el techo. Me vi a mí mismo muerto, todo mi cuerpo tenía un color morado oscuro. Sentí miedo por un instante antes de darme cuenta de que 3 seres muy altos vestidos de algún tipo de tela blanca como el que había tocado mi frente, se encontraban alrededor de mi cuerpo. Comenzaron a susurrar algo en un idioma que activó mi cerebro para entenderlo. Era como una vibración que salía de sus bocas, aunque no alcanzaba a ver si tenían labios. De pronto alguien entró en la habitación. Yo seguía sintiendo que el tiempo pasaba lentamente, pero ese hombre parecía tener la misma relatividad que yo. Me miró. ¿Era mi bisabuelo? Iba vestido de negro, abrazó mi cuerpo y lo golpeó en el pecho. Sentí el golpe con un agudo dolor que me regresó violentamente a mí mismo. Tomó mi cuello y hundió su mano en él, causándome un ardor horrible. Quería gritar, pero no podía moverme. Traté de salir de mi cuerpo, pero con la otra mano él me retuvo bruscamente y me jaló hacia el suelo. Espera, Dijo. Su voz era familiar. vuelve, vuelve por favor. Como si me dejara opción. Me forzaba a entrar a mi cuerpo cuando sacó la mano de mi cuello y pude soltar un grito enorme de dolor. Era insoportable sentir cómo arrancaba los dedos de mi garganta, como si me hubiera traspasado la carne. Con ese grito sentí el aire dentro de mis pulmones, el alma dentro de mi cuerpo, la vida en mí de nuevo. Crónicas del viajero.